Hola, soy Jesús de nuevo, bienvenidos a mi canal. Como en el vídeo anterior estaba hablando de la psicopatología y en relación a la personalidad, lo que podrían llegar a formar parte de la normalidad como características, es decir, una estructura de la personalidad, una manera de ser que no tuviese ninguna repercusión en la autodirección, es decir, en llegar a conseguir o a perseguir metas realistas, que no tuviese ninguna repercusión en la propia identidad, sabiendo cuáles son los límites de uno mismo y de los demás, conociéndose, cristalizando una manera de ser y una personalidad que no tuviese repercusión en la resonancia empática, es decir, en saber cuáles son los efectos de mi conducta, en respetar y pues saber ponerse en la piel de otras personas para así adecuar el comportamiento y que tampoco tuviese ninguna repercusión en el grado de intimidad o proximidad que se tienen en las relaciones, en la búsqueda de esa intimidad, que es una necesidad humana, porque recordemos que somos seres sociales. La salud se puede definir tanto como salud mental, la dimensión mental, por supuesto, la salud física y esa relación que hay entre ellas. Es inevitable que no somos dimensiones separadas. La mente interactúa en el físico y el físico en la mente. Y también, ¿por qué no? Porque somos seres sociales, como decía, la salud social y en diferentes planos se pueden establecer criterios para definir la normalidad de lo que es patológico, ¿no? La normalidad es un criterio amplio que se tiene que definir en positivo y saber definir lo que es la salud, porque las definiciones a veces son negativas. Pero volviendo al tema, es decir, negativas en el sentido de que se define la enfermedad como o la salud, perdón, como la ausencia de enfermedad o la ausencia de trastorno. Pero no se define bien lo que sería o lo que significaría estar sanos, ¿no? En definitiva, la salud es que una persona se exprese en la dimensión social también de una manera adecuada, que tuviese unos parámetros de economía más o menos normales, con, digámoslo así, una buena planificación de un proyecto de vida. Entonces, dicho esto y volviendo al tema de la personalidad, decía que no hay personalidades puras. En general, la realidad nos muestra que las personas tienen características de diferentes polos, quizá un poco de los polos más solitarios o desconfiados o excéntricos, de la polaridad más ansiosa, miedosa, más dependiente hacia los demás, y de la polaridad, por decirlo así, más teatral, impulsiva, egoísta, inestable. Y entonces, por eso es difícil encontrar personas que en la realidad se ajusten a lo que sería una categoría diagnóstica que es muy puramente académica, como se han definido los trastornos de la personalidad o las características de perfiles de personalidad. En concreto, esquizoide, esquizotípico, paranoide, dependiente, obsesivo-compulsivo o anancástico, y la personalidad evitativa, la personalidad histriónica de llamar la atención, con esa tendencia a usar la manipulación en ocasiones para ganar notoriedad, la personalidad límite, inestable, impulsiva, con un vacío interpersonal, con una falta de control de la conducta y de las propias emociones, la personalidad narcisista, que sería esa grandiosidad y esa autoestima tan inflada, pero que en el fondo es débil, y con esa sensación de que merece privilegios o un trato especial que no está fundada en méritos ni en la actividad. Y por último, la personalidad antisocial, a veces un cajón desastre para hacer diagnósticos cuando una persona ha delinquido o tiene un perfil más delincuencial. Sin embargo, como decía, la realidad raramente es pura, y la realidad cuando evalúas a una persona es que se ha de evaluar en función de dimensiones, es más acertada quizá, y en función también de los rasgos y las facetas que componen los rasgos de la personalidad. Antes he hablado del rasgo antagonismo, como su nombre bien indica, es una tendencia de la persona a estar en conflicto con comunidades, con normas y con cualquier persona, una tendencia
que también lleva inherente esa percepción, muchas veces errónea en la gran mayoría de casos, de grandiosidad, de derechos y ese rasgo de beligerancia, de antagonismo, contrario a la cordialidad, de dominancia, de queja, de crítica, de todo, es un rasgo de la personalidad que recibe el nombre de antagonismo, que es la tendencia a estar en contraposición y en oposicionismo a todo. En general, una persona con una tendencia a entrar en conflictividad allá donde vaya, comunidades, grupos o relaciones incluso de pareja. El antagonismo se puede expresar en diferentes facetas. El antagonismo, si se expresa con el engaño, con la falsedad, podríamos hablar de un perfil de estafador. Ha habido estafadores que han utilizado encantos particulares y personales para timar y estafar a personas, jugando con sus emociones, con sus sentimientos. Si la faceta se expresa en la manipulación, tendríamos otro tipo de persona. Si la faceta se expresase en la hostilidad, otro, en diferentes, como decía, facetas del rasgo antagonismo. Es un ejemplo que en el vídeo anterior ya he definido bien estas facetas. Sin embargo, hay muchas más y hay muchos más rasgos de la personalidad que creo que son merecedores de atención y dignos de mencionar. El afecto negativo es uno de los rasgos de la personalidad que lleva inherente la inestabilidad en las emociones. Son personas que son proclives a sentir culpa, vergüenza, preocupación, rabia, ansiedad, un estado de nerviosismo, de depresión, con manifestaciones tanto interpersonales como conductuales. Las manifestaciones conductuales o interpersonales, la interpersonal podría ser, por poner un ejemplo, la excesiva dependencia hacia los demás, por esa ansiedad, por esa preocupación, en muchos casos, pues al abandono o a diferentes anticipaciones mentales que hace la persona de su vida, de su relación, de su actividad. El afecto negativo es un rasgo de la personalidad que se puede expresar en diferentes facetas. Se puede expresar con hostilidad, pero es muy distinto al rasgo antagonismo. Sin embargo, son sentimientos de enfado crónicos o muy frecuentes, ira, irritabilidad, en respuesta a estímulos menores, como pequeños conductas que la persona pudiese interpretar como insultos, como desprecios, sean o no reales. Entonces, la persona con afecto negativo, con esa faceta de hostilidad, no responde bien a esos insultos menores o a esos desprecios. Es decir, son sentimientos, como decía, de enojo persistentes, de enfado. Y el comportamiento puede adoptar puede revestir de mezquindad, de algo desagradable e incluso puede tener una característica de una forma vengativa con los demás. Y justamente por eso, porque es un afecto negativo, hay una inestabilidad en las emociones y eso forma parte de un rasgo de la personalidad. Se puede expresar también este afecto negativo con una perseverancia, un aspecto muy obsesivo-compulsivo en el sentido psicopatológico de insistir en hacer las cosas de una forma particular, aun cuando no se obtengan resultados. Esa perseverancia, esa manera de hacer las cosas de una determinada manera, sin flexibilidad para cambiar, podría ser también una de las expresiones del afecto negativo y se compone de una faceta, el afecto negativo, que se expresaría con esa cronicidad en hacer las cosas, esa perseverancia, ¿no? Se puede expresar con depresión, una personalidad más depresiva, de base depresiva, con desconfianza o suspicacia, una personalidad más de base paranoide, pero que en el fondo la afectividad no es estable. Y eso formaría parte de una manera de ser. La inestabilidad emocional, la labilidad emocional también son aspectos del neuroticismo, como clásicamente se ha evaluado en los test, en muchos test de la personalidad.
También se puede expresar el afecto negativo con sumisión, excesiva dependencia, excesiva cordialidad. Comportamientos que ceden los propios intereses de la persona por los de los demás. Y esto es más típico en la personalidad dependiente, pero que, como decía, no hay perfiles puros y por lo tanto vale la pena hacer un análisis de los rasgos y las facetas de la personalidad. Otro de los rasgos de la personalidad sería el desapego frente a, y así se define en el manual diagnóstico DSM-5, en la versión quinta del manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales, el desapego como la polaridad contrapuesta a la extraversión. La extraversión sería la versión de la persona hacia afuera y hacia el exterior, por lo tanto una persona que busca más contacto con los demás, más relaciones, que expresa más sus inquietudes, su malestar o su bienestar, que necesita espacios de sociabilidad para compartir sus intereses, sus inquietudes, y por lo tanto aquí estaríamos ante una persona extravertida. El desapego sería lo contrario, es una persona que evita la experiencia social y que sería, aquí entrarían todo el repertorio de conductas evitativos en cuanto a las relaciones interpersonales, como a la experiencia y a la expresión de la afectividad, que suele ser más limitada, en particular también haciendo referencia a la capacidad hedónica, a la capacidad de disfrutar, que está más limitada. Por lo tanto, las personas desapegadas suelen ser más solitarias, más introvertidas. En el caso del DSM-5, como decía, hay la polaridad contrapuesta, sería la extraversión. El desapego se puede expresar con evitación general de las relaciones, de las situaciones sociales, evitación de la intimidad, evitación de relaciones íntimas, próximas o afectivas o sentimentales, y esto es típico de las personas solitarias, más esquizoides, por decirlo así. La evitación sería más típico de las personas, por decirlo así, más evitativas, más miedosas. En el caso de la personalidad evitativa, clásicamente en el manual o en la académica se define como una persona que tiene miedo a la crítica, miedo a la humillación, miedo a no saber estar en una reunión informal donde haya contacto con otras personas y por lo tanto evita. Quisiera estar, hay interés social, pero la ansiedad y la anticipación de situaciones humillantes de las que no pueda escapar le generan un estado de ansiedad que le hacen muy tendente a la fobia social, por decirlo así. De hecho, la personalidad evitativa comparte síntomas con la fobia social que a veces son difíciles de diferenciar en los psicodiagnósticos. Por lo tanto, el desapego también, como decía, es un rasgo de la personalidad que se puede expresar de diferentes maneras, con un afecto limitado, con una suspicacia, una desconfianza, con una depresión, esa capacidad hedónica más limitada, la incapacidad para disfrutar de actividades con las que antes se disfrutaban es uno de los síntomas de la depresión. Sin embargo, también puede formar parte de una estructura de la personalidad y de unas características de la personalidad. Y como decía, como no suelen haber, digamos, personalidades o perfiles puros, es bueno hacer un análisis de las características de cada persona. Otro de los rasgos que se pueden citar es el psicoticismo. El psicoticismo que se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? La excentricidad en la conducta, la incoherencia de la expresión afectiva con las situaciones sociales que se están viviendo. Por poner un ejemplo, no sería normal que una persona riese o contase chistes en un funeral. Sin embargo, es verdad que hay personas que se han observado esas tendencias tan excéntricas o tan incoherentes en lo que es la expresión de la afectividad con la situación que están atravesando o viviendo, ¿no? No es normal en un funeral reír o hacer chistes, por supuesto. Sin embargo, hay personas que tienen ese pico de excentricidad y eso formaría parte de una personalidad más dentro del psicoticismo y que el prototípico perfil de personalidad que ya se considera psicótico sería el esquizotípico.
Sobre la personalidad hay mucho que estudiar, como decía.